Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Perdiendo el Control. Ciclo que tiene como objetivo conseguir respuestas distintas a los problemas de siempre. Todos los viernes de 18 a 19 horas por LT20 Radio Junín. Antes de presentar a quienes hoy me acompañan, me secundan a mis laderos, les voy a comunicar las líneas telefónicas. WhatsApp 2364-690011 y hay un teléfono fijo que es 463-4497. Voy a arrancar a contrarreloj. Siempre tenemos una compañía, un joven periodista que tiene por nombre Brian y por apellido Pozo. ¿Cómo estás, Brian? Hola, Fer, ¿cómo te va? La vida no me para de sorprender. ¿La vida no te para de sorprender? A ver, ¿por qué, Brian? Casualidad somos parientes. Somos parientes con Brian, casi hermanos, y así se empieza. La vida dirá dónde se termina, Bubi. Buenas tardes. ¿Y cómo es el Ahora, no, eso lo vamos a decir en el próximo programa. Hay que ver hasta dónde podemos hablar. Claro, no. Lo tenemos al Bubi. Gracias, Brian, por tu presencia. No me hagan hablar de más. Claro, no me hagan hablar de más. Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Me podés tirar una pausa de 57 minutos? Y venimos para despedirnos. Y el doctor Carlos Zanardi. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, ¿vos? Bien. Bien. John, claro, no tenés... ¿Qué tal? Brian, ven y sentate acá que le vamos a dar el micrófono. Hacemos un enroque, una movida. Y John, ¿te agarró calor? Te pusiste nervioso, Brian. Sos tonto. Vino filoso. Sí, vino feroz. John Aguilera, buenas tardes, compañero. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Sí, y en este viaje que nosotros emprendimos en tratar de conseguir respuestas distintas o alternativas a las problemáticas de siempre, se nos ocurrió invitar a Gustavo García, que hace añares, vamos a hacer un ratito con él, ¿está bien dicho la palabra profesor de yoga? Muy buenas tardes. Buenas tardes primero a toda la mesa y a toda la audiencia. Sí, está muy bien. Vamos a ponerle ese título. Bueno, atención a aquellos que están del otro lado, si quieren hacer alguna consulta, más que nada a Gustavo con este tema particular, 2364-690011 es el teléfono para WhatsApp, ahí está, lo tiene John, y el fijo 463-4497. A ver, el doctor Carlos Zanardi, Carlitos, para todos, ¿por qué tenemos a Gustavo hoy acá? Porque todo esto lo definimos en el grupo de WhatsApp. Lo habíamos definido por el hecho de tratar de hablar con él temas como, por ejemplo, el hecho de que, dada la situación actual, sin entrar en decisiones de índole político y demás, si él está notando que la gente acude más al uso de yoga como terapia para encontrarse, llamémosle así, si notaste alguna diferencia, si la gente, o sacando la situación actual, si en el último tiempo, o en el último periodo incluso, has visto cambios en relación a eso, ¿no? Si la gente perdió cierto, viste que siempre era un tanto peyorativo el hecho que por ahí un varón ir a yoga era, che, ¿te parece, no? Sí. Y hoy por hoy yo tengo a muchos amigos que van a yoga y yo cuando era pibe era una cuestión de las señoras grandes, ¿no? Claro. O sea, a ver, eso es un poco pasó a ser el algo paradigma extraño, porque nuevo, justamente, a ser una necesidad. Exactamente, sí. Yo hace 34 años que doy clases de yoga. Empecé de muy chico, fue un poco herencia de familia, porque mi madre ya daba clases de yoga, después yo fui a estudiar, empecé de muy chico y sí, eso lo sufrí. Claro. Eran, cuando tenía 18, 19 años que empezaba mis clases de yoga, hasta los 20 y pico, 30 también, era clases de señoras grandes. Claro. Era como que el yoga se entendía como una gimnasia suave para señoras grandes. Exactamente. Maravillosamente eso ha ido cambiando. Hoy tenemos tanta comunicación disponible y tanta difusión del tema que hoy tengo en los turnos de más de la noche el 80% varones de edad media y el 20% de mujeres de edad media también. En lo que respecta a mí, ha dejado de venir el público más grande
y ha empezado a venir gente de mediana edad, digamos, a partir de los 30 años en adelante, que es justamente donde empiezan a chocarse con la vida real y todos esos problemitas que quieren ver cómo solucionamos. La desconexión cerebro-corazón sería, ¿no? La asincronía. Claro. Sí, ha cambiado muchísimo eso, claro, para bien, y después tendría algunas cositas para decir que en tanta difusión se ha hecho un poquito para mal también, como todas las cosas. ¿Por no qué? no es todo. Bueno, justamente hablábamos un poquito antes de empezar el programa, tanta difusión empieza a haber de todo. Entonces, claro, paracaidistas. Claro, como es una actividad no colegiada, Claro. Cualquiera que se con- sienta capacitado, claro, tiene un espacio, que tiempo. leyó, que entró en internet, que hizo un cursito de 8 o 9 meses. Un currito de 8 o 9 dice meses, que dijo. es profesor de yoga, y en tanto se mezcla mucho con cuestiones adivinatorias o Claro. magia o bueno, de toda índole que se puedan imaginar, y bastardea un montón lo que es esta disciplina Claro. que tiene más de 4.000 años y que hoy la neurociencia, bueno, el doctor sabrá mucho más, está dando totalmente razones a lo que nosotros decíamos, por cosas que por las cuales a mí me hubiesen quemado en una hoguera por hechicero. Claro. Hoy la neurociencia dice es así. Por ejemplo, el yoga siempre habló que el cuerpo mental está a lo largo de la columna vertebral, y hoy estamos hablando del eje intestino, totalmente. corazón, cerebro, Sí. como la mente. Bueno, eso O sea, imaginarse 15 años atrás totalmente. era mentira. El otro día, a mí me gusta leer, y este tipo de cosas me apasionan. Y la vez pasada leía al respecto de cuándo fue cuándo fue en la historia la división, porque hubo épocas de la historia muy iluminadas, ¿sí? No siempre fue como hoy. Hoy estamos volviendo un poco a lo que fue en otra época. Y llegué a René Descartes. Ujú. René Descartes tuvo que dividir, porque él tenía que diseccionar los cadáveres, y había cierta cuestión obviamente religiosa que unía al alma, al cadáver físico, ¿no? Lo que se llamaba la red extensa, que era la parte de carne, no la parte física. Él tuvo que ocuparse de dividir claramente lo que era cerebro de alguna forma y espíritu de la carne en sí, para poder acceder a las disecciones que él tenía que hacer, y eso marcó una era. De hecho fue el padre de la filosofía moderna, ¿no? Hay una historia muy importante atrás de él puntualmente, y eso se perpetuó hasta la actualidad, esta división entre la red extensa, que sería el cuerpo, y la parte de lo que es el cerebro, y bueno, y más profundo aún, el alma, el espíritu, claro. ¿no? Sí, Entonces sí. como que esa división, y hasta que yo soy médico, entonces la ciencia lo toma hasta ortodoxo, ¿no? Claro. Yo llegué de una jornada anoche, una jornada, y justo tenía que dar una charla de un tema que era picante, ¿no? Esos temas que se dan para el abordaje filosófico, ¿no? Y encontré una frase de él que me encantó, se las comparto. Dice, los médicos son hombres que recetan medicamentos de los que conocen poco para enfermedades que conocen aún menos, y tratan enfermos que ni siquiera conocen. ¿Sí? Buenísimo. ¡Pah! ¿Viste? Entonces le puse una diapositiva y fue todo un boom. Imagínate, aula llena de médicos. Casi también lo queman en la hoguera. No, Claro, no. No, porque vos sabés que paradojalmente... No sabíamos nada de esa jornada que Llegué anoche madrugada. Paradojalmente, los jóvenes principalmente tienen un enfoque, porque ya la cosa no da para más, o sea, Claro. y sí, o sea, creo que hay muchas cosas que la medicina del cuerpo, llamémosle, o de lo físico, no aborda y no da respuestas. ¿Cómo puede ser que sabemos que, por ejemplo, el dolor y la percepción del dolor, 20% es un poco el estímulo, y 80% es todo lo que nuestro cerebro le mete al estímulo para hacer lo que podemos llamar sufrimiento? Yo te martillo el dedo. ¿Cómo lo interpreta? Claro. Claro, yo te martillo el dedo, también les va a doler a todo el dedo. Ahora, pucha, qué tonto, me martillé el sufrimiento alrededor y lo que genera, la emoción que genera, y todo esto, ya está. O sea, creo que ya se cae solo, y ahí entras vos, ¿no? Creo que entra la parte tuya, Exactamente. que un poco trata de enfocar como un todo, ¿no? Esa es una pregunta Bueno, que tenía yo esa- justamente para vos. ¿Qué es el yoga? bueno, Para lo que ahí no va. sabemos realmente, ¿qué es el yoga? Un poco enganchando esto de Descartes, que nosotros, lo primero que yo le digo a la gente, que para entender un poquito de yoga, sacarnos de nuestra cultura.
Esto viene de la filosofía a la ciencia, al positivismo total, en lo cual hemos nacido nosotros en nuestro mundo. El yoga es previo, 4.000 años, más o menos, 3.500, 4.000 años antes, en Oriente, o sea, en una filosofía totalmente diferente. Entonces, poder entender el yoga es deshacerse un poco de la cultura, que es imposible, porque estamos bañados de la cultura, pero para poder entender un poquito de qué se trata. Cuando no se hace eso, no se sabe yoga. Primero, porque se mezcla, entonces vienen estos conceptos de ser una gimnasia. La meditación debe ser un control mental. Entonces, nada, es todo al revés. Te mete cosas en la cabeza. Claro, te mete cosas en la cabeza. Te lava el cerebro. Es malo para esto. Y después, obviamente, aparecen las cuestiones religiosas. Porque si nos vamos en estos tiempos en la India, estaba el hinduismo, 2.500 años atrás, o sea, después de 1.000 y pico años de lo que estoy más o menos relatando, aparece el budismo, porque aparece Buda, nace Buda, hay seguidores de Buda, aparece el budismo, 2.500 años. Después de 2.000 años aparece Cristo para nuestra cultura. Entonces, más o menos para tener idea de dónde venimos, qué es lo que vamos a hablar cuando hablamos de yoga, y el yoga justamente quiere decir unión. Esa unión tiene que ver con la unión de todos nuestros aspectos, físico, mental, espiritual, ¿sí? Básicamente. La parte más espiritual, digamos, se toma con la parte energética, que es la parte que nosotros trabajamos en la respiración, que no se llama respiración, se llama pranayama, que es un concepto totalmente distinto al que puede tener la medicina, la educación física o nuestra cultura. El pranayama busca la electricidad, o sea, no es que busca, sino que el concepto de pranayama es trabajar con la parte eléctrica del aire, la ionización del aire, y no los elementos químicos, el oxígeno. Eso va a los pulmones a la sangre, ya lo sabemos. Los yogis no se preocupaban de eso, ni capaz que lo conocían, no sabrían qué pasaba, pero sí se daban cuenta de la electricidad, cómo el cuerpo entraba en distintas vibraciones a partir de qué tipo de respiración hacía, y cómo la mente iba cambiando a partir de respirar de una u otra manera. Todo por introspección, por supuesto. ¿Sí? O algún mensaje que quién sabe de cómo respiración y después el cambio mental. No, el cambio mental controlando la respiración. No se controla nada. Ese es otro de los conceptos. Bueno, nosotros, está común el concepto, hay que controlar la respiración. Claro, porque nosotros estamos de método en la cultura que todo lo tenemos que controlar y todo. Y claro. Una persona con un ataque de pánico, ¿no? Y capaz que vamos a coincidir en eso y le decís, bueno, controlate. Sí, imposible. Se desespera cada vez más. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le mete más presión? La idea es, ya sea en la meditación, o sea en el yoga, que ahora vamos a explicar un poquito de qué se trata la meditación, es la observación del estado. Okay. ¿Sí? Entonces es una actitud pasiva, no de acción, sino de actitud de reflexión sobre lo que está pasando en el momento. Bien. ¿Sí? Que engancha un poco con lo que decía del dolor. Sí. Cuando uno quiere controlar que no me duele, duele cada vez más. Uno se estresa, se pone cada vez peor. Sí. Más allá del estrés físico, del dolor, que está, aparece el estrés mental o emocional. Entonces se hace una bola que no sale nadie. Muchas veces el yoga se encara de nuestra parte positivista a querer controlar las cosas, y ahí es donde se hacen los líos. Claro. Y ahí es donde se vuelve loca la gente, que es lo que hablamos. ¿Sí? Se pasa y se van a la espiritualidad tratando de controlar ángeles y cosas raras. Nada que ver con eso. Bueno, siempre con la bandera de querer controlar. Exactamente. Cuando vemos que el tema es de la unión, esa unión, cuando se logra esa unión, que sería el último paso del yoga, que se llama Samadhi, entendemos que el yoga tiene 8 pasos, que empiezan con 2 preceptos que son, si se quieren, éticos morales, para hacer la asana, la postura de yoga, ¿sí? O los movimientos, esa gimnasia, mal llamada gimnasia. Después se sigue con el pranayama, todo incorporando, ¿no? Imagínense, uno se sienta, piensa qué debo hacer, qué no debo hacer en la vida, qué tipo de persona debo ser, ¿no? Una persona de bien, vamos a ponerlo en resumen, para poder no mentirme, por ejemplo, si estoy elongando y estoy no doblando la pierna. Bien. ¿Sí? Porque a veces me puedo tomar la punta de los pies, pero porque doblé la pierna. Entonces, si no me miento, tengo que estirar la pierna. O sea que la actitud física es traducción un poco de ese concepto. Exactamente. No de la gimnasia, por eso dijiste la falsa gimnasia, ¿no? Claro. Ah, mirá. Exactamente. El cuerpo lo usamos para que nos muestre cómo tenemos la mente. Claro. Entonces, si yo... Tiene la meditación incluso, ¿no? O sea... Claro. Después va siguiendo el tema, la energía que vamos a poner con el pranayama en los lugares del cuerpo que la necesitamos o la sacamos. Para relajar sacamos energía. Bien. ¿Sí? Para activar ponemos energía.
a través de la respiración y el pensamiento. Bien. ¿Sí? Que esa energía va a ir direccionada al lugar a través del pensamiento. Ahí es donde empieza a entrar la mente, esa unión se empieza a dar. ¿Sí? En el cuerpo, el pensamiento involucrado en esa respiración, la energía direccionada a través del pensamiento, eso hace que me concentre, en yoga se llama pratyahara, porque vamos cortando los sentidos físicos, o sea, la conciencia de los sentidos físicos, porque nos vamos concentrando, nos vamos metiendo hacia adentro, digamos. ¿Sí? A partir de eso aparece la concentración real, que se llama dharana, y después recién la meditación, el estado meditativo. Bien. ¿Sí? Ahí puedo meditar sobre mi estado personal, sobre un concepto, la paz, el amor, lo que tenga ganas, la sociedad, lo que tenga ganas de sobre qué meditar, pero ya ese cerebro, ¿sí? Entrando más en lo que serían los conocimientos modernos, las neurociencias y eso, entró en básicamente a actuar en el lóbulo frontal, no en la amígdala. Claro. Entonces ahí ya está calmo y ya se puede pensar diferente. Pasado eso, cuando uno tiene la visión del mundo, de uno y del mundo, sabiendo que no está solo, sino que hay un mundo, una sociedad que lo rodea, un mundo que lo engloba, entonces ahí se da la famosa unión o la liberación. Todo eso es el yoga. Claro. Este programa se llama Perdiendo el Control. Nos van a poder encontrar, además de en redes sociales, si nos quieren escuchar en vivo, todos los viernes de 18 a 19 horas por LT20 Radio Junín. Número de WhatsApp 2364690011 y hay un fijo 46344497. Me gustaría que, ya que estamos y que está acá presente y tan dispuesto, que podamos tirar el chivo bien interpretado y nos cuentes, Gustavo, sobre tu espacio. Bueno, el espacio justamente se llama así, el espacio Centro de Bienestar. Es un lugar que, ya les digo, viene gestándose del año 91 en Junín. Antes di clases en mi pueblo, en González Chávez, en Benito Juárez, Tres Arroyos, pero del año 91... Hay un bicicletero de González Chávez, acá el chavense. Exactamente, hay dos y el hermano. Estamos invadidos por... No, hay más gente, pero la tenemos oculta. Estamos... Es una sociedad secreta. Mirá hacia dónde salimos ahora. A punto de tomar Junín. Se hace de a poco. Muy bien, de a poco, vamos sobrepaso firme. Perdón, te corté. No sabemos en qué generación se dará, pero se dará. ¿Pero dónde está la sede? ¿A dónde está la sede? ¿Ahí en España? ¿Qué número? Tiene un sótano. No, pero España no lo quería es... decir. Ey, escúchame. Está la logia Vos ahí, vivías muy cerca de ahí. Claro. Vos vivías en España 541. Claro, ¿Y vos? dos cuadras más allá, en el 400. 400. En el 400, en España Vos 400. tenés algo que ver también. Claro, algo, sí. ¿Sos chavense vos también? Sí. Chavero. Chavero. Roberto. Perdón, Gustavo. No, está muy bien. Me decías que viniste de González Chávez natal. Claro, bueno, estuvimos trabajando siempre en el yoga, siempre tratando de difundir, haciendo estas cosas. Te decía hace un rato en los estudios del LT20 con la tan recordada Nini y Gustavo Tiló. Claro. Bueno, teníamos un ciclo todos los miércoles tratando de hacer relajar a la gente. Claro. Por allá en los años 2001, nada más ni nada menos. Mamá, viste que la historia se repite. Hay lugares donde se necesita el yoga y se llama. Claro. Bueno, y... Pero yendo a la pregunta que decía Carlos, es verdad que día a día vas notando que se acerca más gente realmente. Yo creo que como seres humanos estamos yendo hacia un lugar de evolución, más allá de que en muchas cosas sufrimos involución y demás. El ser humano por años de caminar y vamos yendo. Fíjate todos estos temas que estamos tratando hoy, 2023, en esta radio local, de lo que se dedica a este programa, de tocar todos temas alternativos al ortodoxo y demás. Está sucediendo en la calle. Yo creo que hay grupos de gente que ya hablan de estas cosas. Sí, está pasando eso, ninguna duda. Era una rareza. Pero recordate vos hace 5. Yo hace 5 años. Yo hace 15 años que tengo sí. mi frase que es como ley de mi vida, que somos lo que pensamos. Lo que pasa yo lo tengo hace 15, 16 años. Estaba buscando en Facebook y tenía publicaciones de ese entonces. Cuando lo descubrí, te digo, es verdad. Cómo cuando uno genera un pensamiento, todo lo que vuelve, cómo se conecta. Bueno, y está muy bien eso, porque tiene una parte de verdad, pero hoy ya los avances son tantos, acá el doctor sabe, que no solamente somos lo que pensamos, sino lo que comemos, lo que escuchamos, sino lo que hacemos, lo que hablamos. Porque esta cosa de que el yoga viene diciendo desde siempre que la realidad es mental, cada vez se acerca más la ciencia a eso. Sí, cuando
decir, bueno... la física cuántica hasta le puso una bueno, explicación física. Claro, ¿no? de una explicación física. Y mientras era el de pienso y luego existo. Claro. Que él no daba Einstein cuando desarrolla la teoría de la física cuántica, trató de alguna manera de explicar a través de la física, que siempre es un poco la manera de traducción, ¿no? Claro. Del universo, los números y la matemática y la física, cómo sería el pensamiento interactuando con el ambiente a través de la energía. Exactamente. Y hoy la teoría de las cuerdas un poco va en ese camino. Claro, ¿no? Que sería y es buenísimo eso, y también, por supuesto, siempre hay que tener un cuidado bárbaro, porque ese que piensa, yo siempre digo a la gente, ojo, que esa que piensa es la que siente, es la que actúa, obvio, es la que come, es la que tiene hábitos, es la mente misma que termina siendo a veces una trampa. Entonces, está muy bueno tener una muy buena guía, a ver qué es lo que vamos a hacer, vamos a pensar que vamos, no lo que quiera la guía, sino lo que quieras vos, pero que te sepa para guiar hacia dónde, hacia dónde, porque también se puede hacer mucho lío en esa maquinita que es la mente, ¿no? Yo la vez pasada, creo que lo hablábamos con ustedes, yo hipotetizaba esto que hoy decíamos, esta dicotomía corazón-cerebro, ¿no? Que cuando uno es chico, un poco es todo corazón, ¿no? El que siempre supo el camino, ¿sí? Después, bueno, nos vamos forjando cerebralmente. Creo que la función de un padre, de hecho, si hoy me lo preguntase, la función es de protección para aquel niño que es todo corazón. Yo recuerdo, si no haber tenido a mis viejos, hubiese tirado de un primer piso tranquilamente porque me creía Superman, el hombre araña. Claro, le ha pasado a más de uno, ¿no? Claro. Creo Superhéroe, que, pero ¿viste? Si sos todo corazón, y a ver, me tiro porque... Y de hecho... En una charla con nuestros hijos, viste que surgen respuestas desde el corazón que te dejan medio boquiabierto, porque en realidad van en contra de lo que se va gestando después, que es un poco el cerebro, que por otro lado es innegable, nos trajo hasta acá, está un poco preparado a hacernos fuerte, pero muchas de las decisiones que tomamos en nuestra vida son más mentales que desde el corazón, y por ahí el que sabe cómo se hacen las cosas, el que sabe dónde ir y cómo ir es el corazón, ¿no? Sí, sí, claro. Tratar de diferenciarlo, que no es fácil para nada. ¿Y cómo es eso del corazón? Porque la mente uno puede creer que es una especie de computadora. El Lo cerebro, pregunto desde digo, la ignorancia. sí, Sí. sí. El ¿Dónde cerebro, está el cerebro corazón? es, claro, el CPU. Y el corazón, que para mí es una válvula, no sé qué, que genera... O sea, cuando decimos del corazón, sí. ¿a qué nos referimos? Bueno, yo creo que nosotros no hablamos de corazón de yoga, pero creo que la gente cuando habla de corazón habla de esta cuestión de las intuiciones para saber lo que uno le gusta hacer o lo que desea hacer o por dónde le iría mejor, ¿sí? La intuición de dónde me iría mejor en un proyecto. Cerebro. Claro, a ver, se sabe que esas cosas están en el cerebro, claro, pero también se sabe que el corazón tiene neuronas. Hasta hace 5 o 6 años atrás, yo me acuerdo un amigo que es médico muy estudioso, un pediatra, que fue mi pediatra, el doctor Lete de acá de Junín, siempre hablaba, te lo digo de corazón peyorativamente, y decía, el corazón no tiene neuronas, el único que tiene neuronas es el cerebro, y lo afirmaba. Falleció sin saber que la ciencia descubrió que hay células neuronales en el intestino del corazón. Entonces se perdió una parte del avance de la ciencia, ¿no? Vos sabés que le voy a agregar algo. Me pasó de ponerme, creo, a mirar en Netflix o en alguna plataforma sobre personas que habían recibido trasplantes de corazón y de otros órganos, y que de repente comenzaron a adquirir habilidades y deseos de hacer algo. Por ejemplo, una chica se había criado en una granja y lo más cercano que tenían a la música era cuando con su papá iban en la F100 y escuchaba alguna radio, y de repente empezó a tener deseos por la música, deseo, le dan un instrumento y en 3 meses empezó a ejecutar el instrumento como si hubiera tocado toda la vida. Después otra chica empezó a interesarse, por ejemplo, ella agarraba por decirte algo, el New York Times, había sido trasplantada. Bueno, ¿y a qué voy con esto? Que si bien a vos no te dicen quién fue el donante, ella medio que violó las reglas y empezó a averiguar, y que le había donado el corazón había sido un músico, ejecutando, un concertista, por decirlo algo. Ahí parte de la respuesta. Bueno, lo que vos decías de que el corazón tiene neuronas. Y después otra de las personas... El corazón late solo. Vos lo sacas en un corazón puede latir, obviamente, si están dadas las condiciones sin conexión con el cerebro.
O sea, el Claro, corazón claro. tiene autonomía, tiene capacidad de generar su propio estímulo para que se contraiga. Claro. Después, obviamente, es gobernado Sí, por sí, claro. los centros cerebrales que son subconscientes, o sea, uno no se da cuenta de eso, que es un poco como te pones taquicárdico cuando tenés un pensamiento de algún Claro. estilo y el corazón late más fuerte, menos fuerte, o lo que tiene autonomía y a la vez tiene cierta regulación por los centros cerebrales. Claro, por eso mismo un poco es complejo cuando queremos ver la mente y no saber que la mente es la interacción del cuerpo también, o sea que la mente puede estar en el dedo o puede estar, o sea, la mente es lo que emerge de todo esto, es lo mental. Después tenemos los órganos, el cerebro, el corazón, el intestino, entonces comiste una cosa, desayunaste de una manera o de otra manera y vas a pensar distinto. Exactamente. Estás Eso- intoxicado, vas a eso pensar es real, distinto. eso es real. En yoga estaban previstos los ayunos desde siempre, para cuando querés hacer tener la mente más clara, tenés que estar ayunado. Y hoy la neurociencia Mira, lo sabe. te cuento algo. Absolutamente. ¿Vieron que cuando uno se pone a mirar el muro de Instagram o Feed, te van apareciendo diferentes videos relacionados a temática de lo que uno ha mirado? Y una persona hablaba de usted, si ustedes se dieron cuenta cómo se insiste continuamente en la televisión y a través de la propaganda y de los comerciales y nos incitan a tomar alcohol, y el flaco dijo esto: el alcohol, los alquimistas lo utilizaban para separar el alma, el espíritu de los elementos, y el tipo empezó, vos podés creer o no podés creer, y el tipo decía que a medida que vos tomes mayor cantidad de alcohol, se va separando tu espíritu de la conciencia, de lo que vos sos, de lo que vos creés, de cómo vos vas a obrar bien, y empezás a vibrar en zonas bajas donde están espíritus que vibran en zonas bajas y comienzan a tomar control de tu cuerpo. Y él hablaba cuánta gente muy alcoholizada ha terminado provocando tragedias o matando a su propia familia o haciendo desastres, y después los otros le tenían que comentar: che, vos sabés que te agarraste un pedo bárbaro y hiciste un desastre. Bueno, el flaco hablaba de eso, de cómo vibrar en frecuencias muy bajas estaba provocado por el hecho de consumir alcohol, que no es el simple hecho de me tomo un traguito, no, él le hablaba de la peligrosidad. Después uno le da la profundidad que uno quiere a eso, Sí, ¿no? yo particularmente, y también lo extrapolo a los psicofármacos. Por ejemplo, a ver, no voy a dar una marca comercial, pero el clonazepam, ¿sí? Sin hablar de una marca comercial. Y muchas veces tan usado para dormir, tan usado para, entre comillas, solucionar conflictos de índole de angustia. Claro. Sí, es un inhibidor del pensamiento, ¿sí? Y digo, si damos tanta importancia a la actividad cerebral y la traducción intangible pero real es el pensamiento y la emoción que va de la mano del pensamiento, ¿cómo pretender o cómo no creer lo que contás vos, Fer? O sea, si tus pensamientos están abolidos o están disminuidos porque tomaste alcohol, ¿por qué no creer que la emoción es distinta, que la energía es distinta? Si somos pensamiento, a ver, lo decía pienso y luego existo, podemos remontarnos pero no hay mucha, más allá de que después le puedes dar la connotación del espíritu que vibra abajo, que no está mal, pero por ahí hasta se podría ser explicado por una modificación en los pensamientos que lógicamente se ven alterados por el consumo del alcohol, ¿no? Bueno, desde el yoga, cuando decíamos que la mente está sobre los 7 chakras principales, que habrán escuchado esa palabra, que está sobre el eje de la columna, empieza en el perineo, termina en la coronilla de la cabeza, el último chakra, ¿no? El primer, está contemplado que los chakras más bajos son de vibración más lenta, o sea que se mueven más lentamente la energía ahí, y más arriba se mueve mucho más ligero. De hecho, está simbolizado, por ejemplo, el primer chakra con 2 pétalos, como si fuera una flor con 2 pétalos, y el chakra superior, o el espiritual, se le dice la flor de loto de 1000 pétalos, por la cantidad de vibración que tiene. Claro. Bueno, si eso lo traspolamos con la neurociencia, a mí me gusta hoy, de mano de la ciencia, poder ir explicando esto antiguo. Bueno, las neuronas que hay en el intestino son menos cantidades que las, por tanto las conexiones son menos que las del cerebro, ¿no? Que hay millones y millones de neuronas con tantas capacidades de conexiones entre sí como uno tenga ganas de desarrollarla. Por eso viene el tema de, por ejemplo, la música, la meditación o cualquier tipo de conocimiento que hace que conectes neuronas. Exactamente. Eso no lo pueden hacer los chakras bajos. Claro. Los chakras bajos están contemplados a lo que más o menos estabas comentando vos, pero todo eso está bueno
ir mirando qué tiene que ver eso en la vida de un ciudadano común que está sufriendo, ¿no? Cómo dirigir esa práctica a que se eleve la conciencia. Que se eleve la conciencia es de estar vibrando ahí abajo, vibrar más arriba, porque ese estado de una borrachera, por ejemplo, o intoxicado con medicación o alimento de mala calidad, es lo mismo. Terminás vibrando bajo y pensando mal, siempre mal, o sea, en contra de las conexiones con los demás seres humanos y muy egoístamente, y al punto de que se pueden generar ese tipo de tragedias. Bien. Se piensa muy animal, digamos. Sí, no, vamos a la pausa, pero antes, la vez pasada leí un libro de Mario Alonso Puig, no sé sí, crack, un crack. Médico cirujano de España. Divino, sí. Divino, tiene cada Sí. No, es un crack, si lo podés buscar. Claro, tiene un canal de YouTube con todas sus conferencias, y yo me lo grabo en los auriculares que tengo, y estoy nadando y estoy... Es maravilloso. Es maravilloso, pero maravilloso. Además tiene una voz, como no tiene la traducción, viste que cuando vos hablas en inglés y te lo traducen en el español, no es lo mismo. Él tiene la voz, claro, él tiene la voz de él, cuando lo escuchás, te transmite esa vibración que te llega al corazón. Y él hablaba un poco de, como médico, él es cirujano, hacía cirugía gastroenterológica, después se dedicó un poco a esto, y es un difusor en el mundo, y él hablaba de esta necesidad de... Hay mucho improvisado en el tema, me refiero, viste, cuando todo se ata a algo que no es tangible, y bueno, vale todo, ¿no? Esta cosa de la necesidad... Con un poco de información puedes hacer, claro. Sí, bueno, pero a ver, es como que también está bueno darle el toque de, como él intentaba siempre desde la neurociencia, que tampoco es impoluta, ¿no? La neurociencia no es impoluta, pero está... dentro de, digamos, desde la anatomía, la fisiología, poder llegar a explicar lo que por otro lado, lo que acabas de decir vos, terminás en el pensamiento como un poco lo importante, y eso tiene una explicación hoy desde la neurociencia que te permite tener un respaldo atrás que te da cierta tranquilidad a la hora de que, bueno, cuando escuchás a alguien, él decía que cada vez que se habla de quantum o de la física cuántica, él le daba cosa porque, claro, como se explica todo desde ahí y todo vale, ¿viste? Le da esa cosa de... Entonces no le gustaba hablar, por más que cree en la teoría de la física cuántica y todo, es como que también sentía que muchos lo usaban con la intención de explicar todo, vale todo, ¿viste? Y no es tan así, ¿no? Y se termina no sabiendo nada, ese es el problema. Con el yoga pasa esto, pasa eso con el yoga, lamentablemente. Algo que es súper útil, por ahí no lo es porque se perdió prestigio del método porque fue practicado por gente que hizo eso, ¿no? Claro, y después que tenés la ventaja, lo hermoso que tiene el yoga, que la postura en sí está tan pensada por los yogis antiguos que aunque no sepas nada y te pongas en esa posición, te puede hacer bien a la columna, por ejemplo. Claro. Entonces, ya me hizo bien, pero te estás perdiendo el yoga. Claro. Estás haciendo una posición de elongación y te estás perdiendo el yoga que te puede dar tantos beneficios. Claro. Antes de ir a la primera pausa comercial, les voy a hacer escuchar un audio de 2 minutos de Silvia Freire. Silvia Freire seguramente la tienen vista de la tele, de Bendita TV, ella es columnista, es escritora y está en estos momentos en el taller comedor en Ñubri y Sarmiento, Ñubri 348. Alrededor de las 18 arrancó una charla que ella denominó el Tour Resiliente, y ella dice que resiliente es quien se para sobre los escombros del derrumbe y logra desde allí tener otra visión y mirar más lejos. Mandó un audio a través de una amiga, de Estela, que la trajo, y me olvidé de pasarlo al principio del programa, y el audio es este. A ver. Saber en qué modo van a vivir, porque vivir vive No, tenemos que arrancarlo del principio y menos lento. De vuelta en Junín, qué maravilla. No solo de vuelta porque Estela Fontana me trajo ya a este lugar 6 veces a dar charlas, desde que estoy en Radio Continental, Radio 10, desde que estoy en los medios comunicando, transmitiendo este mensaje para personas interesadas en saber en qué modo van a vivir, porque vivir vive cualquiera. La verdad que con respirar nomás ya se vive. Uno va a la escuela porque lo llevan y después lo inducen a hacer secundaria, terciaria, uno se casa, tiene un par de pibes, que después el par de pibes tiene un par de pibes y ya está. Y se termina esa vida de manera inconsciente. Pero los que quieren saber de qué manera van a vivir conscientemente, dirigiendo, direccionando su vida, pueden ir hoy a las 6 de la tarde al taller, donde voy a mostrarles qué estoy haciendo yo con el dolor más profundo. Acabo de perder a mi compañero de vida
50 años juntos, amándonos, acaba de irse de este plano y me encontraba tan perdida que me subí a una motorhome y me fui a recorrer caminos y quise incluir a Junín porque mi infancia tiene muchos recuerdos aquí, mi niña tiene muchos recuerdos aquí, mi niña recuerda a su padre protector ahora que necesito esa protección. Quiero que sepan cómo hacer frente al dolor. El taller es sobre resiliencia. Y quiero que las personas que están padeciendo algún sufrimiento, cualquiera sea, no necesariamente la muerte de un familiar, pueden estar viviendo un mal momento económico, una crisis, una separación. Quiero ayudarlos a mirar de otra manera. Hay un curso de entrenamiento mental que te enseña a ver las cosas de otra manera. Y como dice Juan Dyer, cuando cambias tu manera de ver el mundo cambia. Así que si ustedes tienen ganas de encontrar otra manera de mirar, quiero mostrarles dónde está la salida. Los espero hoy a las 18 horas. Ahora están escuchando esto. Bueno, larguen todo y váyanse para el taller de la calle Newbery al 300. Nos vemos. Claro, que sigan escuchando hasta que se bajen del auto y después no tenemos problemas, no somos egoístas. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Volvemos, último bloque de Perdiendo el Control. Y ahora sí, vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, porque si proponemos encontrar respuestas distintas, voy a tocar timbre, a los problemas de siempre... Me gustaría que pasemos un poco sobre limpio y despejemos todo lo que estuvimos hablando. Sí o sí, con nuestro invitado, con Gustavo García, dueño, director, ¿se puede llamarlo así, del espacio? Sí, puede ser. Sí, bien. Dueño, director, ponerle como quiera. En ese orden. Es el que CEO. A mí me gusta más decir que soy el responsable. El responsable de la gente que pasa por ahí. Qué linda palabra, me encantó. Sí. El responsable. Sí, claro. Bueno, te vamos a endilgar la responsabilidad. No, yo digo algo, para lograr... A ver, pareciera que el yoga es más complejo, una vez que vos ya lo describiste, ¿no? Es más complejo de lo que uno piensa. Ya dijiste que entrada no es una simple gimnasia como uno piensa. Tiene un montón de beneficios. En estos tiempos tan convulsionados donde estamos, que la gente a veces no sabe para dónde disparar, ataques de pánico, etcétera, etcétera. Sin ponerle que alguien diga, no, pero vos sabés que no, por el momento no tengo tiempo de dedicarme una hora y media, 40 minutos a una sesión de yoga. Pero podemos tirar algunos tips para cuando en algún momento nos sentimos que el mundo nos aplasta y estamos desbordados para recuperar un poco la conciencia y la personalidad. Sí, por supuesto. Primero que nada, reflexionar sobre que no tenés 2 horas a la semana de tiempo es mentira. Claro. Eso es una idea que la gente se hace. Es mentira porque cuando duele algo o hay una desesperación, por ejemplo, un ataque de pánico, aparece todo el tiempo posible. Claro. Y si te van a internar, necesitas tenés todo el tiempo 24 horas que la guardia te diga que vas a tener que estar internado. Entonces, todo se acomoda según los pensamientos que tenemos. Cuando vos crees que no tenés un tiempo, no lo tenés, tener, y claro. lo tenés ocupado en otro montón de actividades. Y está bien, eso no es juzgable, cada uno usa el tiempo como quiere. Pero ese sería el primer tip, o sea, entender y reflexionar que incluso puede no te gustarte hacer yoga, pero si querés salir un poco de esta vorágine, una de las cosas que yo hago aparte de hacer yoga es que tengo 1 hora de tiempo aparte de mi trabajo, es salir a caminar todos los días, que eso también te despeja, salir a caminar y sin nada, sin auriculares, sin nada, mirar el horizonte, mirar un poquito hacia arriba de la visión horizontal, que es una técnica de yoga, ir observando la respiración y mirando qué es lo que pasa alrededor. Eso ya te conecta con vos, ya te baja los decibeles, para decir que no vas a vender una vender una clase. El otro día hablaba con un nadador, Franco Castellazzi, un amigo, y me decía, cuando director de obras sanitarias. Cuando nado me dice, yo a veces escucho Tchaikovsky, dice, pero hay momentos que realmente no uso nada porque necesito el silencio. Exactamente, sí, es muy importante para conectar con uno. Cuando vos estás entrenando por tiempos y competencias de alto nivel, te distraes del objetivo, increíble. Sí, obvio, claro. Y después entender otra cosa, que cuando uno va a empezar una actividad, eso lo he pasado, todo lo que estoy diciendo lo he estudiado, por supuesto, primero, pero lo he pasado por la experiencia, para poder contarlo. Cuando uno empieza a hacer una actividad diferente, por ejemplo, caminar, uno dice, bueno, entonces voy a hacer esto que está diciendo García acá en la radio, voy a empezar a caminar mañana 1 hora todos los días. Y la primera semana, la segunda, la tercera, o cualquier actividad, nadar o ir a yoga, llega un momento que se hace la resistencia. El cerebro dice, basta, no quiero más de esto.
quiero la vida que tenía antes, aunque sea mala, pero está Comiendo acostumbrado a Doritos, eso. mirando tele en el sillón. Entonces es muy probable que empiece a haber síntomas, que no son enfermedades ni nada, pero síntomas que te llevan justamente a la consulta médica, y que la consulta médica, por supuesto, va a ir a investigar y va a decir: por ahora no lo hagas. Y esto lo he pasado por la experiencia de pasar ese momento. Con esto no estoy diciendo no ir a la consulta médica, ojo, digo, entender que hay una resistencia y que sería tratable también en la misma consulta, si van a hacer la consulta, porque te tiende cualquier excusa para volver a la instancia anterior es válida. Entonces, todos pueden caminar menos yo, que me duele la rodilla. Claro. Todos pueden caminar, pero yo me contracturo. Claro. Todos pueden ir a yoga, pero no, a mí eso no me hace bien. Todos se relajan, pero yo miro para el techo y no me puedo relajar y me aburro. Todas las excusas habidas y por haberlas escuchado en 34 años, claro, para que la gente siga haciendo. Incluso he visto gente que se enferma o mantiene la enfermedad antes del cambio. Sí, claro. Prefieren la enfermedad o prefieren la medicación antes de cambiar un pensamiento. Entonces, entender que el pensamiento tiene un poder tanto como para liberarte como para condenarse. Como para prisionarte, claro. El mejor mensaje es ese. Creo y que... algo que vos decías, ¿cómo puede ser? Recién hablábamos fuera del aire, ¿no? Claro. Él decía, ¿cómo puede ser que con un pensamiento pueda controlar un ataque de pánico, ¿no? Sí, claro. Y decía, ¿cómo puedes creer que no? Yo creo que puedes creer que no, porque durante mucho tiempo creímos que el pensamiento era algo que, bueno, a ver, uno tiene... Sí. ¿Sabes cuántos pensamientos tenemos por día? Aproximadamente entre 16 y 17 mil pensamientos. Imagínate la potencia que tiene el pensamiento positivo. Y pará, ¿vieron el libro? Bueno, no te lo voy a preguntar. ¿El monje que vendió su Ferrari? Sí. Un abogado de Nueva York. El monje que vendió su Ferrari. Un abogado de Nueva York se infarta y decide ir se va a la India o a Katmandú, Nepal, ahí, y se mete en un monasterio de monjes tibetanos, y va a aprender la cultura de los monjes, y él lo describe en el libro a través de metáforas. La primera es: controla las malezas de tu jardín. La metáfora es: el jardín es el cerebro, las malezas son los pensamientos negativos. Y él dice: bueno, nadie duda que cuando una maleza se empieza a crecer en el jardín y uno la perpetúa, clásico del pensamiento negativo, pensás que alguien te está haciendo daño y empezás a mirar donde enfocás tu atención, focalizas tu energía, todo va por ahí, ¿sí? ¿Viste? No pienses en el elefante blanco, imposible, uno tiene que estar pensando siempre, no existe el pensamiento sin pensar. Claro. ¿Y qué pasa? Se llena el jardín de malezas. Entonces, esto ya lo decía Marco Aurelio, lo decían... Bueno, exactamente. Obviamente ustedes sin duda. Hay un monje budista tibetano que ya ha fallecido de la cultura varlayana, que son los más científicos, digamos, si lo vamos a comparar con la física cuántica, ¿sí? A ese nivel, hablaba de esto, de los pensamientos, y mucho cuidado cuando entra toda la pandilla, ¿no? Cuando vos recién hablaste de me hicieron un daño. No, nadie piensa que son los propios pensamientos que están haciendo, entonces ¿dónde van? Al curandero, ¿sí? o al brujo, entonces que le van a decir y le van a generar más de esos pensamientos negativos. Le llamaba la pandilla, ¿no? De todos los que opinan en el mismo sentido de la negatividad. Entonces esa negatividad chiquita se hace una negatividad inmensa, en lo cual no salís más. Y otro mensaje: cuando una emoción de estas negativas aparece, no tratar de darle razón. Obvio, porque cuando le diste la razón, hiciste un trabajo con el lóbulo frontal, que es la parte racional nuestra, y le diste razones a la amígdala de lo que te pasa, ahí no tenés más salida. Se prendió fuego el monte. Ahí no tenés más salida. Por eso que nuestro cerebro es una maquinita hermosa, pero muy tramposa también. Pasa que nadie te enseña a manejar. Claro. O sea, nosotros tenemos una computadora, pero de la mejor que cualquier última Mac que exista. Y primero te la programaron como pudieron los viejos. Exactamente. Generalmente mal, pero bueno. La cultura, los padres, todo, ¿no? Los chips, claro. Siempre hablamos de eso, ¿no? Los paradigmas que tenemos como programas de análisis de cosas, la mayoría están mal. Bueno, primero verlo y después intentar cambiarlo. Exactamente. Los viejos hicieron lo que pudieron y está perfecto. Y nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Y cuando lo vas a cambiar, esto de las resistencias. Porque resiste el cuerpo entero a los cambios. Eso hay que entenderlo. Es que yo creo que la emoción, una vez que se perpetúa en el tiempo,
pasa a ser reacción y el cerebro pasa a estar en el cuerpo, lo que vos dijiste hoy. Exactamente. O sea, después es como que ya no hay proceso de, yo te digo a vos, no sé, te digo un insulto, el que fuere, y vos ya reaccionás directamente sin procesarlo por el cerebro. Y eso está tan en vos que es el típico, yo soy así. Claro, ¿sí? claro. O sea, es como que Bueno, un ahí es donde le diste la razón. Yo soy así. Eso es una razón Sonaste. para no salir nunca más Nunca más. de esa Yo zona, gitano, viste que los tanos somos todos de así. esa mal llamada zona de confort, Somos ¿no? temperamentales, calentones, no media vuelta roja y arrancamos. No, pero no es más que justificar algo que no es así. ¿sí? Claro. La realidad es que el cerebro es plástico, podés cambiarlo como quieras, Absolutamente. en la Es forma que moldeable. quieras, es moldeable y podés tener la vida que quieras. Sí. Ese es otro mensaje que hay Sí. que enseñar, más Pero, allá chicos, de este lugar donde vivimos, con las crisis que vivimos en Argentina cada tanto. Siempre ponerle, no, este país así, decir, tenés una vida, la Sí. estamos viviendo acá, Sí. es maravillosa. Sí. Y la podemos generar, y si no es maravillosa, tenemos técnica para cambiarla y llevarla al lugar donde uno quiere. Sí, sí. Y para eso hay técnica y hay estudios hechos. El problema es que a veces la ignoramos. Sí, sí. No, le quería contar algo. El mismo Descartes, el de la frase de hoy, en su lecho de muerte, escribe algo que después se perpetuó en el tiempo, también muy figurativo de todo esto, ¿no? Dice, durante mi vida he sufrido un montón de dolencias, la mayoría de las cuales no han existido. Es buenísima. Qué es bueno. buenísima, es buenísima. Qué bueno. Bueno, hay una... Un crack. Por eso tiene cada una que te rompe la cabeza. Un filósofo. Yo les quiero compartir algo, porque seguramente debemos estar medio en el final, ¿no? De Sí, las cosas, por- pero les quiero compartir que esto es un sueño cumplido para mí. Ah, qué lindo. Darle las gracias al doctor, porque cuando arranqué, poder tener una charla mano a mano con alguien de la Con ciencia un médica médico, claro, era con una figura, imposible, claro. era imposible. Para mí un sueño cumplido, No, y yo lindo, voy tratando lindo. de vivir la vida a través de yoga y de cumplir sueños. No, Así que buenísimo. hoy estoy No, hecho. no, espectacular. Ahora, Carlos, la ciencia- y pará, yo te lo refrendo, yo te lo dije, o sea, vengo de una jornada con 400 colegas, todos neurocirujanos, y de repente me sorprendió muchísimo, desde mi mirada distinta, porque yo por ahí contábamos afuera del aire que algunas cosas que leo no me cierran al respecto de un enfoque extremadamente estructural, cuando ya se sabe hoy que no es así, y por ahí un poco tratar de mover el avispero a ver cómo reacciona ya. Yo creo, un amigo me dice, no te imaginaba así, con un enfoque, y yo le respondí, creo que todo pasa por algo en la vida, en el momento justo, en el momento indicado. Creo que de yo haber hablado de esto en otra época de mi vida, sin por ahí la trayectoria que por ahí pude lograr durante estos años y demás, Queda fuera del sistema se antes de daría empezar. como, no, es que se daría como que vaya, que si este pibe recién arranca, Exactamente. hoy, siendo por ahí el presidente de la Sociedad de Neurocirugía de la Provincia de Buenos Aires, es probablemente el cirujano que más opera en el país. Y te lo digo así, yo, mira, la cirugía no es la mejor opción para tratar los problemas de la espalda. La mejor opción la tenés vos adentro, y se lo digo a todo el mundo, es como que ya el paradigma del otro se lo permite escuchar, ¿no? Claro. Digo, Claro. yo le decía, todo pasa por algo. Probablemente hoy uno habla de la espalda, no de la espalda física, sino de la trayectoria, Sí, que de sí. alguna forma avala el poder estar un poco loco, entre comillas, ¿no? Exactamente, sí, El ser sí. escuchado, y de repente cuando vos te permitís escuchar, decís, che, pero a ver, este pibe que le va tan bien, que opera tanto, que los pacientes andan bárbaro, ¿no será el camino? Y ya tengo un montón de propuestas de propuestas de gente que se contacta para querer venir a ver cómo es esto, que es medio mágico. No es más que esto que Sí, estamos sí, hablando, proyectado en la especialidad que yo hago. Maravilloso. Y cada vez más médicos que buscan esto de mirar desde otro lado, porque se dan cuenta que están hartos de estar harto, ¿no? Un poco lo que Pero dice qué bueno, Mario qué Alonso bueno, Puig, ¿no? Carlos, vos sabés que mientras vos hablabas de esto, yo me imaginaba un dique, toda la estructura de un dique, ese cono así, y me imaginaba mucha agua empujando, queriendo descubrir otra cosa, y que vos fuiste el que generó la fisura, Sí. porque como vos te encontrás con un montón de gente que piensa así, Sí. pero no había ninguna Pero, punta de lanza. ¿sabés qué es no lo peor? había nadie ¿Sabés qué es lo peor de abriera y atraer todo? un caudal de gente Fer, impresionante ¿sabés que qué lo estaba pe- desconforme con lo ortodoxo. Fer, quizás. ¿sabés qué es lo peor de todo? Que te diga, che, menos mal que dijiste esto. Si flaco, si todos pensaban lo mismo. Claro, Claro, pero decían. bueno, Lo siempre que pasa el que paradigma. El paradigma y no se aparte- permitía. Aparte el sistema está armado de un modo tal de que eso que vos decís de, mirá, che, esto que te duele, papá, antes de ir al cuchillo, como dicen, hay alternativas. También va en contra de muchas cosas de laboratorio, de un montón de cosas que mueven mucho pero- dinero. Sí. Entonces,
a ver, va a estar uno que te dice, sí, está buenísimo, pero, che, ¿hasta dónde? No, pero pará, déjame que te diga algo. Fuera todo esto. No, pero te voy a decir algo porque eso lo pensé. Tesla decía algo, decía que el día que la ciencia, lo hemos dicho mucho, lo digo siempre, el día que la ciencia entienda que somos vibración, energía, electricidad, va a avanzar en 10 años, lo que no en su historia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo creo que, por ejemplo, vos tenés una hernia de disco, se te sale un disco ahora, una hernia de disco, te aprieta el nervio, te duele un montón la pierna. Conozco mucho de eso. Bueno, yo te puedo ayudar, y con el bisturí. Te puedo ayudar con el bisturí y creería que no existe, a ver, no quiero ser... pero creería que sería una excelente opción. La usaría conmigo, con mi viejo, con mis hijos, sin ningún tipo de duda. Y ahí entra la tecnología, la ciencia, esta parte de lo que yo hago más ortodoxa, llamémosle. Ahora, vos tenés un desgaste lógico de la columna y te duele la espalda porque tenés sobrepeso, no haces ejercicio, lo que fuere. No, yo no tengo nada que hacer ahí con el bisturí. Ahí viene la palabra. Vos tenés mucho más que hacer por vos que yo por vos. Digo, lo decía Tesla, se puede unir la farmacología, el tratamiento de enfermedades. Yo tengo el colesterol alto familiarmente, el colesterol familiar, hipercolesterolemia familiar. He hecho trabajo mental, pero evidentemente no estoy a la altura, evidentemente, como para poder controlarlo o hay ciertas con mi cosas que cerebro. realmente no se podrán. Bueno, probablemente sí. Es una pregunta. Pero probablemente sí, pero yo todavía no tengo la evolución personal necesaria para poder hacerlo. Vamos a hablar de eso. Eso es una posición buenísima la que estás diciendo, porque las cosas están, tal vez uno a veces no tiene el grado de poder captarla. Claro, las herramientas para claro, ese punto, claro. uno puede captar un montón de otras cosas y eso claro. no. A mí me pasó justamente con el colesterol, una alumna de muchos años, tiene diagnosticado el colesterol alto, depresión arterial, ya tiene unos añitos, y no lo podía bajar, bueno, pero ¿por qué? Charlando, medio informalmente, incluso porque ya somos como amigos de tantos años, ¿por qué no salía a caminar? No, sí, yo camino. Bueno, y ahí va en lo que yo decía, soy responsable, ¿no? Yo también camino, entonces un día la encuentro caminando. Uno cuando sale a caminar y el otro camina, en algún momento te cruza. Sí. Claro, venía caminando como mirando vidriera en San Peña. Iba por el ferrocarril, pero vos salía parcial. Le digo, ahí está tu colesterol. Claro. Vení, seguime, así se camina. Claro. A las 3 cuadras tenía la lengua, bueno, si no podés tanto, un poquito menos, pero es así. Claro. Con esta postura, con esto. Claro. Bueno, pasó el tiempo, siguió haciendo la misma dieta, la misma medicación, todo lo mismo, pero la caminata varió. ¿Qué pasó? El colesterol se bajó y su contextura física, ya es una mujer más grande, cambió y tenía más cantidad de músculo que la médica la termina felicitando. Claro. ¿Qué hiciste? Caminó. Claro. El tema es que uno va a la consulta y le dicen tiene que caminar. ¿Y quién controla esa caminata? No, totalmente, obvio. ¿Cómo se camina? Sí. ¿Cómo se hacen las cosas? Y a veces no entra ese entendimiento, que salir a caminar no es lo mío que salir a caminar. Claro, totalmente. Pero hay un lugar donde la ciencia y la farmacología, las farmacéuticas pueden convivir y coexistir. O evolucionar también, porque sí, por supuesto también que ellos pueden cambiar cosas. Yo creo que sí. A ver, yo no tengo ninguna duda que si lo que se haga va en pro del bienestar del universo en su totalidad, o sea, no tengo duda que si uno cuida el medio ambiente de la manera que sea, eso no hay chance de que no vaya a prosperar. ¿Por qué? Porque somos todos. A ver, podés creerlo desde Adán y Eva, podés verlo desde el Big Bang, desde donde vos quieras, pero todos, de alguna forma u otra, estamos interconectados. A mí personalmente me encanta de que estemos en una era donde lo espiritual se una con la ciencia. Sí, claro. Porque yo creo en ambas. Exactamente. Entonces, antes parecía un River Boca. Y ahora están llegando a un punto de... La grieta. Si vos generas grieta, es River Boca. Claro. Si vos hablas de curar el empacho, le pedís perdón al médico. Me cura el empacho. Yo, de hecho, hoy hasta capaz que voy a que me cure el empacho. Totalmente. ¿Pero por qué? Porque creo que lo que creen todos que es final es solamente el comienzo. O sea, creer que todo lo que existe es lo que vemos es de una soberbia tal que para mí no tiene límites. Totalmente. ¿Por qué? Porque, a ver, creer que no hay algo ahí en un espectro que mi vista no puede verlo, y bueno, me parece que es soberbio. Hasta poco, no quiero usar adjetivos que no me identifican, pero me parece que es soberbio en principio, ¿sí? Sí. Y la humildad va de la mano de decir, che, a ver, puede que esté equivocado, cuéntame un poco. Sí, mira, el perro ve mucho más que lo que ve vos, huele más que lo que ve vos, escucha más que lo que ve vos, o distinto. Y bueno, puede que no lo puedes captar,
porque no tenés esa capacidad, pero el perro sí. Claro. Por eso el perro cuando viene alguien que vos no lo viste, no lo escuchaste, el perro ya está moviéndose, porque tiene otra, y no es instinto, llamarlo como te guste, está escuchando una algo que percepción vos no. diferente. Claro, o Claro. se anticipan a los desastres naturales. Bueno, pero a ver, ¿cómo es? ¿Qué viene? A ver, no quiero hablar tampoco no, tienen otros sentidos. Tal vez no estén tan distraídos como nosotros. Otra. No tienen los presets nuestros. No están preseteados No por el están ser preseteados. humano. Bueno, pero a ver, ya lo decía a esto. O sea, nosotros somos como una especie de máquina receptora y esa máquina receptora está seteada por los paradigmas. Entonces, ¿sabe cuando Einstein postuló lo de la relatividad? ¿A qué edad empezó con la teoría de la relatividad? A los 11 años. Y fue un día que, era un día lindo para vos, feo para mí. Si viste que está feo, está lloviendo, y yo, che, qué día lindo. Y vos decís, qué día jodido. Y entonces dice, pero es relativa la realidad que todos creen que es real. 11 años. A los 21 empezó con el esbozo de lo que desarrolló físicamente. Pero no es más que eso. Totalmente. ¿Y sabés cómo le preguntaba a la gente al respecto de cómo estaban seteados? ¿Vos cómo crees que es el mundo en el que estás viviendo? ¿Un mundo hostil, un mundo feo, lleno de dificultades, un mundo lindo, lleno de cosas positivas? En función de lo que contestaban, ya sacaba los dos grupos Claro. que iban a reaccionar en todo lo que viniese después. ¿Te das Exactamente. cuenta? Sí, Claro, fantástico. claro. Era una simplificación de tu subconsciente y a partir de ahí que si entraba un político X, uno iba a decir, bueno, nos vamos a adaptar a este, total, ¿sí? El que veía el mundo lindo, el otro, y ahora vino, pero no era una cuestión del político, era una cuestión de vos. Totalmente. ¿Sí? Sabés que el centro del espacio que yo les dije que estaba cumpliendo un sueño, que lo venía gestando de tantos años, bueno, hace un año y medio terminamos abriendo ahí en España y Borges, con un cafecito en la esquina y la sala de yoga atrás. A mí me gusta un poco cocinar, así lo hago muy... Es de los nuestros. muy Y de comer hobby, también, ¿no? Nosotros tenemos más neuronas en el estómago que en la cabeza. Entonces la gente ¿O no, viene Fer? a tomar un café y te dice, bueno, que tengas suerte. No Y existe la respuesta mía es, ya la tuve. Obvio. Claro. Porque es un sueño cumplido. Ahora Totalmente. estoy viviendo mi Quedártela. sueño. Bueno, que sigas en ese sentido. Nos tenemos que ir. Hemos perdido el control y me encantó. La verdad que yo creo que te he hecho entrevistas para Canal 10 y empezamos a buscar alguna vez a ver ahí. Exactamente, sí. Pero creo que nunca te había descubierto en una forma tan personal y auténtica. La verdad que me encantó. Yo Muchas también gracias, he cumplido un muchas sueño. Brian, ¿cumpliste algún sueño hoy? Que estoy acá con vos. Maravilloso. Conmigo. Maravilloso. Ahí vamos. Que son parientes. Los parientes. Que somos parientes. El nuevo grupo, los parientes 2. Para la próxima, pará, Bubi, no te rías porque puedo ser pariente tuyo si quiero. Yo te empiezo a dar la vuelta. ¿Vos por Villa Belgrano, Villa Talleres, por ahí? Listo, ya está, somos parientes. Carlos, gracias. Igualmente, gracias a ustedes. John, Gracias a todos. te vamos a hacer una amenaza en vivo. Volverás a este lugar. Cuando quieras. Claro que sí. No le tocamos pito a ningún zorro. Nos vamos, perdiendo el control, se despide de esta manera. Gracias, hasta la semana que viene. Muchas gracias.